Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Además, hoy es un podcast especial porque despedimos la temporada. Este será el último podcast de la temporada y no volveremos hasta septiembre. Así que ya de entrada quiero daros las gracias por acompañarnos en toda esta temporada en la que hemos hablado de temas muy interesantes. Y espero de corazón que este podcast y este cierre de temporada pues os ayude a muchas personas. Hoy vamos a hablar de duelo migratorio. Y es verdad que llevamos tiempo arrastrando este podcast para hablar de él, pero lo vemos como una necesidad inminente porque es un duelo del que se habla muy poco y del que, sin embargo, muchas personas viven. Así que nos parecía fundamental poderle dar un poquito de voz. Y hoy estoy acompañada de una persona que ya conocéis porque ya hemos grabado podcast juntas, pero bueno, lo hemos grabado cuando lo hacíamos antes en Skype, así que estamos contentísimas de habernos conocido en persona y de poder grabar el podcast pues aquí. Ella es Sara. Y nada, hola Sara, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, pues aquí encantada. Qué bien que hayas vuelto hoy al Sí. podcast. Ya, bueno, la verdad que en este escenario mucho mejor. Y el podernos conocer, Sí, que el Skype al final llega un momento que dices, bueno, Hay que verse. vamos a vernos, ¿no? Sara, lo hemos dicho al principio, vamos a hablar de duelo migratorio. Y no sé si estarás de acuerdo en que es un duelo del que se habla muy poquito. Sí. Y que las personas que lo sufren pues se sienten también como muy solas. Eso es, afecta a muchas personas en muchos lugares y poca atención se le da, ¿no? Total. Ya sabes, y tú más que ya hemos hecho podcast, que siempre empezamos desde el principio. Y desde el principio es poder explicar qué es el duelo migratorio. Bueno, yo creo que en este sentido vamos a separar como principalmente dos partes, ¿no? La parte de duelo y la parte de migratorio, ¿no? Es decir, estamos hablando de un duelo, es verdad, pero es un duelo muy particular que ya iremos viendo en qué consiste, pero como en general el proceso de duelo consiste en esa elaboración de una pérdida o pérdidas, ¿no? Que supone diferentes situaciones, ¿no? En este caso estamos hablando del proceso migratorio, por lo tanto hablamos de las personas que migran a otro lugar, ¿no? Y esto al final también conviene encuadrarlo, ¿no? Siendo conscientes de que al final, como seres humanos, desde el principio hemos sido seres que han migrado, ¿no? O sea, primero hemos sido seres nómadas, después nos hemos ido asentando en diferentes lugares, pero aunque estuviéramos asentados, había un intercambio de culturas, de migrar de un lado a otro, y eso ha sido algo positivo que ha enriquecido al ser humano como tal, ¿no? Entonces, esto es algo que desde el inicio de los inicios ha acompañado al ser humano, ¿no? Y un poco por volver ya un poquito más a la actualidad, yo creo que el proceso migratorio es como un viaje, ¿no? Al final es un viaje que se puede iniciar por diferentes motivos, puede haber una toma de decisión más consciente, o sea, más controlada o menos, pero supone un cambio importante en la vida de las personas, ¿no? Es verdad que los motivos por los que uno migra influyen mucho, ¿no? En cómo se va a procesar ese duelo. No es lo mismo irse por un crecimiento profesional, una mejora de las condiciones, que porque huyes de una guerra o de una situación de violencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso va a condicionar mucho. Luego, el transcurso del viaje también va a ser muy diferente, ¿no? Podemos encontrarnos en situaciones muy extremas, ¿no? Por ejemplo, con las personas que emigran de África a Europa, por ejemplo, que no solo es el viaje de África a Europa, sino dentro de África, todos los países que van recorriendo y todas las pérdidas y situaciones traumáticas que se viven en ese proceso, ¿no? Es verdad que en este tema del duelo migratorio, pues hay tantos duelos migratorios como personas y como lugares, ¿no? Por los que uno transita. Pero sí que es verdad que estamos hablando de duelo, de trauma, de estrés, etcétera, ¿no? Y por otro lado, ya no solo el viaje termina, ¿no? Una vez se llega a destino, sino que va a ser muy diferente cómo nos enfrentemos a esta nueva realidad y en qué condiciones sea. Por ejemplo, una persona que no tiene papeles, ¿no? Que vive con el miedo a que le puedan detener y devolver a su país, cómo le recibe, ¿no? El entorno, si le recibe el entorno de una forma pues racista, por ejemplo, pues va a ser un estrés añadido, una dificultad añadida, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y a todo esto, la persona que hace todo ese proceso es como que va con una maleta
con sueños, con ilusiones, con expectativas, ¿no? Para todo este cambio. En muchos casos esas expectativas están desajustadas, están idealizadas, ¿no? Para ese cambio que se vive, y por otro lado también pues todas esas pérdidas, todos esos miedos que supone este camino, ¿no? Entonces, al final estamos hablando de un modo, o sea, de estar en un modo activado de supervivencia, ¿no? De una activación constante, ¿no? De a ver qué tengo que hacer para salir adelante en diferentes niveles. Entonces, bueno, pues eso se le añade a la particularidad que estamos hablando de duelo. Y estoy conectando mucho bueno, a mí me conecta mucho con todas las personas migrantes, en este caso que llegan a España, porque pues convivimos con personas migrantes, aunque haya gente que les pese y les joda, esa es la realidad. Sí. Y creo que a veces somos muy poco humanos, entendiendo y acogiendo a las personas migrantes. Yo, siendo súper consciente de todos mis privilegios y de lo que has dicho, ¿no? Desde dónde migré, siendo blanca, el tipo de la cultura, o sea, soy súper consciente de esa realidad, incluso el idioma. Cuando yo me fui a Inglaterra y estuve 3 años allí, es verdad que pasas por muchas dificultades y una vez más, entendiendo desde mis privilegios cómo fue toda esa situación. Pero me ayudó a comprender mucho más lo increíblemente difícil que debe ser para aquellas personas tomar la decisión, hacerlo sin recursos económicos en muchas ocasiones, con esa maleta llena de sueños, dejando atrás todo lo que has dejado y que luego encima te encuentres con una realidad de poco sostén, atravesando además todo lo que implica migrar, que es súper complejo. De hecho, gracias por mencionarlo y adelante con contar todo lo que has dicho y ahora a esto le sumamos el proceso de duelo. Porque cualquier persona que nos esté escuchando, yo ya de entrada digo, te abrazo porque bravo por todo lo que estás haciendo, en plan, es muy difícil. Eso es, al final es una situación la más extrema, ¿no? En la que el contexto social o ambiental influye psicológicamente, ¿no? Porque es un cambio radical en el contexto de la persona, ¿no? Y luego es verdad que cada uno pues lo puede vivir de una forma o de otra, ¿no? Pero sí que es verdad que es un duelo particular, porque es un duelo en el que, por un lado, podemos decir que hay un duelo parcial, ¿no? Porque no se rompe definitivamente la posibilidad de regresar al país de origen o al lugar de origen. Siempre está como ese anhelo, ¿no? De poder volver, o esa posibilidad en la mayoría de los casos. Luego también estamos hablando de un duelo que es recurrente. Al final, en la medida que, sobre todo actualmente, ¿no? Que tenemos más medios de comunicarnos con las personas, etcétera, desde el nuevo lugar en el que la persona se está adaptando, se está afrontando todos estos cambios, retoma contacto con el lugar de origen y reabre todo ese proceso de nuevo. Y por otro lado, que creo que es la parte más importante, que es entender que, bueno, todos los duelos tienen diferentes pequeños duelos dentro, ¿no? Pero en este especialmente. Y luego, como tal, lo que decías, ¿no? Las circunstancias de cómo se produce, ¿no? Todo ese proceso de migración, de afrontamiento, ¿no? De la situación, nos va a llevar a una elaboración del duelo más sencilla, por decirlo de alguna manera, o más compleja. Entonces, podríamos clasificarlo como en 3 tipos. La simple sería aquella en la que nos encontramos, pues seguramente en ese sentido, con privilegios, con un entorno acogedor, con una serie de medios económicos, sociales que me permiten, ¿no? Adaptarme o afrontar con mayores recursos, ¿no? Una situación como esta, y por lo tanto, aunque también se pasa por un proceso de duelo, vamos a tener pues más facilidades, ¿no? Para llevarlo a cabo. Otro segundo, pero es verdad que este tipo de duelo es el menos común, también hay que saberlo, ¿no? Y que el más habitual es el que se llama duelo migratorio complejo, es decir, un duelo en el que hay muchas dificultades, ¿no? Hay dificultades económicas, sociales, etcétera. Ahora iremos viendo, ¿no? En detalle qué hace, ¿no? Que sea tan difícil atravesar este duelo, pero
pero ya en consecuencia hace que esa elaboración psicológica, ¿no?, de ese proceso de cambio también sea un poquito más complejo. Y luego tenemos en tercer lugar un nivel mucho más grave, ¿no?, de dificultad de afrontamiento de este duelo, que pues en situaciones mucho más extremas, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, de las personas refugiadas, las personas que vienen de situaciones, bueno, que solicitan el asilo, ¿no?, que muchas veces tampoco es tan fácil llegar a conseguirlo, ¿no? Claro. Pero venimos de situaciones traumáticas muy fuertes, de mucha dificultad a la hora de comunicarse, etcétera, ¿no? Entonces, en esos casos, psicológicamente también hay mucha dificultad en esa elaboración del duelo, hasta un punto en el que se ha acuñado un poco el término de síndrome de Ulises, que esto viene, bueno, pues al final de la historia de Ulises, ¿no? O sea, todo ese viaje de batallas, de dificultades, y además añadido de esa lejanía, ¿no?, del lugar de origen y ese anhelo por volver. ¿Y eso qué produce? Produce una serie de consecuencias, en este caso las más graves. Además, nos deja un poco la idea de que parece que para poder afrontar todo eso tenemos que ser casi como héroes, ¿no? O sea, no podemos permitirnos, ¿no?, estar mal, porque hay que estar en el estado de supervivencia máximo, ¿no?, para poder seguir adelante. Luego, por otro lado, sí que es verdad que bueno, tenemos que entender, como os decíamos antes, ¿no?, que el duelo se compone de diferentes pequeños duelos, ¿no?, o componentes que hacen que sea tan complicado atravesar toda esta fase. En un primer lugar, dejamos nuestra familia, nuestros amigos, ¿no?, es decir, nuestra red de apoyo. Al final estamos acostumbrados en nuestro día a día a enfrentarnos a diferentes dificultades, y esa variable, esa ya va a desaparecer. Podemos tener un contacto con estas personas en la distancia, por ejemplo, pero siempre va a ser mucho más limitado el apoyo que nos van a poder brindar. No solo eso, el tema del idioma. Incluso, aunque estemos hablando de un idioma que en principio es el mismo, no va a ser exactamente igual. Las expresiones, los modismos van a cambiar mucho la forma de expresarnos, ¿no? Y esto no solo afecta, digamos, a la cotidianidad a nivel práctico, ¿no?, de afrontar situaciones, sino también a nivel psicológico. Porque, ¿qué pasa si yo no puedo expresar lo que estoy sintiendo, lo que estoy necesitando? Ya no solo no estoy pudiendo a nivel de lenguaje, sino a nivel emocional, ¿no? Ahí hay otra barrera que me impide avanzar, ¿no? ¿Qué más? También tenemos, pues por supuesto, ¿no?, ese cambio de cultura, de hábitos. Estamos acostumbrados cada uno en nuestro entorno a una serie de características del entorno, ¿no?, a nivel más global, a nivel más particular, pero a unos hábitos, a una forma de hacer las cosas, y estamos acostumbrados a hacerlas y no nos planteamos que haya otras, ¿no? O sea, podemos... Sí, es verdad, podemos tener la mente abierta, ¿no?, y querer conocer otras culturas, etcétera, pero al final estamos acostumbrados a vivir en un contexto. Y el cambiar de contexto supone, en muchos casos, perder o disminuir en gran medida todas esas variables, ¿no?, más culturales. Joder, que lo cultural también es identidad. Claro, claro. Es que... Eso es. Es que somos también el lugar en el que hemos crecido, en cultura, en idioma, en alimentos, en olores. Cuando todo esto se va, o sea, tiene que haber también ¿y quién soy yo? Totalmente. Ese es uno de los puntos para mí más importantes del duelo migratorio, ¿no? No solo el estrés o la dificultad de afrontar una situación nueva, sino, vale, ¿y yo quién soy aquí, ¿no? ¿Y quién soy allí? ¿No? Hay como una separación, ¿no?, de la visión de uno mismo, de los demás, del mundo como tal, estando en un lugar y en otro, ¿no? Entonces, claro, todas estas cosas, el tema del idioma, el tema de la comida, por ejemplo, pues son cosas que son muy fáciles de detectar, ¿no? Hay otras que a lo mejor son más sutiles o más, bueno, que no le damos a lo mejor tanta importancia, que tienen que ver con lo físico, ¿no?, con los paisajes, los lugares que conocemos, ¿no? Pero al final eso también influye, ¿no?, en sentirme seguro, sentirme con sensación de control, con un sostén de alguna manera que perdemos al hacer ese cambio. Total.
también perdemos el grupo social más en general, ¿no? Es decir, yo tengo una referencia de otras personas que son similares a mí, que, bueno, son mis iguales y que con las que yo me puedo sentir parte. En un contexto diferente, pues voy a sentirme diferente, ¿no? Y cómo elaboro yo todo eso. Y por último también hablamos de pérdidas a nivel físico, ¿no? Al final en todo ese proceso de migración puede haber pérdidas también, pues por ejemplo, situaciones de estrés mantenidas durante mucho tiempo, tiene pérdidas físicas a nivel de pérdida de peso muy importante, desgaste físico, etcétera, ¿no? Y todo eso es como otra pérdida más que yo me dejo en el camino cuando hago este viaje, ¿no? Estoy conectando mucho con la Yaicita que se fue un día. Además, especialmente con lo del idioma, a pesar, una vez más, y siento ser insistente, pero es que creo que me parece importante remarcar los privilegios, porque la forma en la que yo migré es totalmente distinta a la de muchas otras realidades. Pero me acuerdo que cuando yo no hablaba nada de inglés y empecé en un trabajo en el que literalmente me trataban fatal, ¿vale? Y me di cuenta de que yo era lo que podía comunicar de mí. Y yo no podía comunicarme. Yo no era nada, Sara. Yo tenía la sensación de... Es que yo no puedo expresar quién soy, yo no puedo poner límites, yo no puedo compartir cómo me estoy sintiendo. O sea, que la dificultad del idioma es muy... O sea, ya todo lo que has mencionado, pero ya solo el idioma es muy heavy. Bueno, incluso ahora nos pasa... con nuestra compañera Euge, que además hace poquito que ha llegado de Argentina, y también, aunque hablemos castellano, español, ¿no? Pero yo muchas veces pienso, hacemos bromas que no son sus bromas. Sí. No, estamos... Culturalmente hay mucho también en el idioma. Y bueno, realmente me parece como mientras te escucho no puedo parar de pensar, qué orgullosa me siento una vez más de que hayamos hecho este podcast, ¿sabes? Me reafirmo en el que importante, darle voz a esta realidad. Además, esto que has dicho del sentido del humor es algo bastante significativo también, ¿no? Que nos une a una cultura, una forma de ver la realidad. Al final el sentido del humor tiene que ver mucho con algo que choca, ¿no? Con lo que esperamos que ocurra y nos hace gracia, ¿no? Por decirlo así, muy general. Entonces, claro, el contexto desde el que uno viene, al ser diferente, muchas veces no encaja, ¿no? Ese sentido del humor. Y a la vez es uno de los puntos que se buscan, ¿no? en ese proceso migratorio. El tema de la comida también, o de la música, ¿no? Son como cosas a las que intento agarrarme para sentirme cerca, ¿no? de mi lugar de origen. La religión, también estoy pensando en la cantidad de migrantes marroquíes, por ejemplo, ¿no? Aparte de lo que ya hemos dicho del racismo, ¿no? Al que se ven sometidas y sometidos por su religión y su cultura, pero de pronto llegas a un país cristiano, ¿no? Y dices, bueno, ¿y yo? Bueno. Claro, y toda esa parte de mí que me representa y que dice de mí, ahora cómo me acompaño también en esta parte. Y encima en ese caso añadido a la islamofobia, ¿no? O sea, que al final es como otra cosa más, ¿no? Que añadirle a todo esto. Sí. De hecho, pequeño apunte, Sara, no sé si a ti te ha pasado con alguna paciente, pero es increíble la de pacientes que tenemos viviendo en otros países. O sea, hay un montonazo de españolas que viven en Australia, en Francia, en Costa Rica, en un montón de países del mundo. Sí. Porque justo estoy pensando en la cotidianidad, el ir a la peluquería, el ir al médico, el solicitar hacer terapia. Cuesta mucho hacer terapia en un país que no es el tuyo, aunque hables el mismo idioma, pero hay una parte también cultural ahí que no te estás encontrando. Y de pronto vuelven un poco, yo creo que esa terapia es como volver un poquito a casa. Sí, ¿verdad? Yo creo que una de las cosas más buenas, ¿no? que tiene la terapia online es esta, ¿no? El poder acompañar en lo que tú necesitas, ¿no? Hablando de una forma en la que puedes expresarte, pues eso, cómo lo estás sintiendo y acompañándote en esa elaboración o esa dificultad que, bueno, que no tiene por qué ser directamente sobre el duelo migratorio, ¿no? Pero sí, yo creo que es algo, bueno, que yo acompaño a muchas personas, ¿no? que están en ese proceso y al revés, o sea, es decir, desde aquí, personas que han venido a España que están a la vez atravesando por esta situación, ¿no? Sí.
Y bueno, sí que es verdad que se pueden vivir como diferentes fases, ¿no? En ese proceso de elaboración del duelo, que es verdad que en general yo creo que las fases del duelo no son siempre las mismas, no siempre se pasan de la misma manera, pero en este caso particular sí que suele haber como una primera fase como muy de luna de miel, ¿no? Como de al final, ay, cómo me gusta este país, qué cosas puedo hacer, qué lugares tan bonitos, etcétera, ¿no? Todo lo que también nos han podido vender, ¿no? Desde los medios de comunicación, de las películas o nuestras propias ilusiones, ¿no? Para este cambio. Y muchas veces llegando a este extremo idealizado, ¿no? De ver solo la parte bonita, la parte, bueno, pues que encaja con lo que estamos buscando. Pero claro, llega un momento que esa idealización choca con una realidad, ¿no? Con lo que tú decías, en el trabajo me tratan mal, no me pagan lo suficiente para poder mandar dinero a mi país, o etcétera, etcétera, ¿no? Una serie de dificultades que hacen que ya es una fase como más depresiva, más de afrontar todas esas, pues esas piedras en el camino, ¿no? Y luego ya hablaríamos de una fase como un poco más de adaptación, ¿no? Es decir, ya no solo de afrontar una situación digamos, desarrollar una serie de herramientas que me ayudan pues a encontrar cierto equilibrio en todas estas cosas, sino también al punto que tú decías de la identidad. Ahora yo también soy parte de este lugar, de estas circunstancias, ¿no? Yo creo que además en ese proceso es algo súper particular, o sea que jamás yo creo que habría que obligar a alguien, esto que se dice, es que no se integran, ¿no? O sea, Es que... a ver. Bueno, además es que suele ir acompañado con mucho racismo. Claro, claro. Porque lo que le molesta es que lleve el hijab o que rece, es lo que le molesta. Claro. Hay que integrarse, ¿no, mi amor? Hay que respetar. Eso es. Y vivir en la diversidad cultural. Eso es. Y verlo yo creo que siempre como una riqueza, no como una dificultad, ¿no? Entonces, para la propia persona sí que es importante sentir, ¿no? Ese que puedo echar un poquito de raíces o que puedo formar parte, ¿no? de esta situación y por lo tanto empezar a adaptarme a vivir desde un lado, o sea, dejar, digamos, el modo supervivencia a un modo más desarrollo, bienestar, crecimiento, etcétera. Este sería como el proceso de duelo, pues bien elaborado, así como un poco en diferentes fases. Pero sí que es verdad que hay veces que también hay otra fase que es como un poco intentar negar o evitar o rechazar el lugar de origen, ¿no? Porque es como me quiero integrar, entre comillas, ¿no? Tan rápido en este nuevo lugar que siento que lo otro, bueno, que ya no forma parte de mi vida o que es negativo, etcétera, etcétera. Y lo que muchas veces no nos da cuenta es que no solo se está rechazando pues un lugar, ¿no? Sino que se está rechazando muchas partes de uno mismo, ¿no? Que hay que integrar en lo que uno es, no solo lo nuevo que se está creando, ¿no? Total. Y hay una parte, Sara, no sé si hacemos una pequeña mención, pero ese momento es una mierda, que es el momento en el que aquellas personas que vuelven a casa. Sí. Porque es muy... O sea, te has pasado mucho tiempo pensando lo de allí, lo de allí, lo de allí, y cuando vuelves a casa no te sientes ni de aquí ni de allí. Eso y es. te sientes... O sea, no te sientes acogido en ningún sitio. O sea, de pronto tienes como otra crisis de identidad en el otro lugar. O sea, yo volví a casa y dije... Uy, no me siento de aquí. Sí, eso es muy común, que se vuelva a migrar a otro lugar, ¿no? O al mismo, pero Claro. que ya se hace un cambio en la visión que tengo sobre mí misma que ya no encaja con lo que encuentro en el lugar de origen, ¿no? Y además, bueno, toda la carga que puede haber ahí en si lo he conseguido, ¿no? O no lo he conseguido, éxito, fracaso, culpa, encontrar mi lugar. Y bueno, sí que es verdad que es como otro proceso más, ¿no? Ya no solo el de cuando me voy, sino cuando regreso. Total. Para todas aquellas personas, Sara, que nos están escuchando y que puedan estar en una situación así, ¿qué podemos hacer para vivirlo al menos de una forma más sostenible para nosotras mismas? Bueno, yo creo que el primer paso es identificar cómo nos sentimos, ¿no? Escucharnos, ver un poquito qué es lo que nos está pasando. Al final,
como estábamos viendo, son muchos cambios, muchas pérdidas, muchas dificultades que son normales que es, afrontar, ¿no? en una situación de tanto cambio, y por lo tanto es normal sentir pues un malestar, diferentes dificultades, que si quieres luego podemos ir viendo más en detalle, pero que suponen un impacto emocional muy importante, ¿no? Entonces, identificar y darse permiso creo que es el primer paso fundamental. ¿Qué más? Darnos tiempo, ¿no? Es decir, al final, en toda situación de cambio, de cualquier situación estresante a la que nos enfrentamos, hasta que, digamos, nuestro organismo y nuestra mente se equilibra, ¿no? Y consigue afrontar esa dificultad, conlleva un tiempo para poder hacerlo, no es inmediato, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que tener un poquito de paciencia también con nosotras mismas para poder llegar a ese punto. Y por supuesto también creo que es importante en todo esto buscar el apoyo social. Muchas veces se oye hablar, ¿no? De, no, es que no tienes que ir con españoles, en el caso de que seas española, ¿no? O de tal, porque si no, no vas a aprender el idioma. Sí, es verdad, a lo mejor a nivel de aprendizaje de idioma, pues te va a limitar, ¿no? El no tener tanto contexto en ese otro. Pero a nivel emocional y social yo creo que sí que es importante, ¿no? Encontrar un espacio en el que poder comunicarte en tu lengua, como hablábamos, en el que compartir ciertos aspectos, ¿no? que siguen formando parte de ti, etcétera, ¿no? Y por supuesto, no solo en ese contexto, ¿no? del que venimos o del que a lo mejor no son del mismo lugar, pero sí que están atravesando un proceso migratorio como tú, ¿no? Y sí que puedes empatizar y compartir, digamos, ese viaje con otras personas. Y sí que es verdad, en la medida de lo posible, conocer y crear redes con otras personas nuevas, ¿no? de ese lugar, va a haber también como esa continuación, ¿no? de como decíamos, del pasado, del país del que vengo y del presente, que es esta situación nueva, ¿no? Como apunte también, en la medida de lo posible, antes de realizar, ¿no? este proceso migratorio, esto como siempre, ¿no? hay situaciones en las que es imposible porque la urgencia hace que tengas que irte y no te puedes preparar de ninguna manera. Pero si es una migración pensada, elegida de forma más consciente, más tranquila, sí que es importante prepararse, perdón, de alguna manera. ¿Cómo nos podemos preparar? En el sentido de tener como más sensación de control, ¿no? Conocer cómo es el lugar, en el caso de no saber el idioma, intentar prepararse un poquito más, ¿no? Para tener, digamos, esa herramienta, saber, por ejemplo, de esto, ¿no? Del duelo migratorio, que esto puede pasar, que esto es algo normal al final, que uno atraviesa en esta situación. Claro. Entonces, tener un poco todo esto presente ayuda a que cuando llegue el momento, pues podamos transitarlo, ¿no? De una forma más serena. Y también otro punto creo que es el tema de las motivaciones o los objetivos que tenemos con ese proceso. Al final, normalmente, este proceso de migración se hace de una forma elegida por una mejora en el ámbito que sea, ¿no? Y esas motivaciones pueden mantenerse en el tiempo o no, pueden ser diferentes. O pueden, oye, no, pues mira, no me sigue compensando y si puedo elegir, a lo mejor decido que lo que yo necesito en este momento es regresar. Oye, pues también a lo mejor tenemos que darnos permiso para poder hacerlo, porque ahí también hay mucha dificultad a la hora de, como decías antes, ¿qué pasa cuando hay personas que regresan, ¿no? Afrontar ese decido que quiero volver, muchas veces genera mucha culpa, ¿no? Porque es como, ay, no lo he conseguido, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que escucharse y revisar realmente cuál es mi motivo, por qué lo estoy haciendo, ¿no? Claro. Y, bueno, a nivel general también diría que esta situación, aunque como duelo, es un proceso doloroso, difícil, ¿no? Que supone afrontar esas pérdidas, también puede ser algo que nos ayude a entendernos un poquito mejor, ¿no? y a que haya como una especie como de crecimiento o resiliencia en todo este cambio. ¿Y esto por qué? Al final, cuando uno migra, afronta situaciones en las que nadie le conoce, ¿no? Y nadie sabe qué puede hacer y qué no. Y muchas veces en nuestro contexto estamos como muy condicionados por lo que nos han dicho que somos, por pues esa parte como más cronificada o anclada, ¿no? al contexto en sí, y que
en muchos casos no encaja con lo que nosotros nos identificamos. Entonces, el ir a un lugar nuevo también es una oportunidad para decir, esta soy yo, ¿no? Y esta soy yo que va cambiando, ¿no? A la vez en ese proceso. A la vez, ser conscientes de que estamos reforzando nuestras propias habilidades y recursos porque, de alguna manera estamos consiguiendo todo esto gracias al afrontamiento de la persona, no al contexto, no al contexto, porque está cambiando, ¿no? Es decir, la persona sigue siendo la misma, pero el contexto es diferente. Y también a nivel de flexibilidad cognitiva, ¿no? Es como, bueno, estoy consiguiendo ver otra forma de hacer las cosas que a lo mejor, no sé, que no me lo planteo, ¿no? A lo mejor si me quedo estable en un mismo sitio. Y bueno, como siempre también, como decíamos antes, creo que es un buen momento para, en el caso de que estemos viendo, ¿no? Que estamos teniendo muchas dificultades a la hora de integrar todos estos cambios y estas consecuencias emocionales, buscar ayuda. Al final aquí en Somos Estupendas tenemos la suerte, ¿no? De poder acompañar a muchas personas en este formato online que facilita, ¿no? Bueno, y en el presencial, ¿no? En el caso de que sean personas que han venido aquí. Entonces, bueno, creo que es algo que, como decíamos, no se suele hablar del tema, es algo que es un poco tabú también, ¿no? Porque estábamos hablando del modo supervivencia, pues a lo mejor hay que frenar un poquito y decir, bueno, aquí a lo mejor puedo encontrar un lugar seguro, un lugar en el que puedo ver qué me está pasando y empezar a elaborarlo, ¿no? Total. Y de hecho esto me ha recordado una cosa, Sara, y es que siento también que muchas de las personas que emigran, lo que les ocurre es que les cuesta darse permiso a atravesar todo esto, porque ¿cómo voy a estar yo triste encima de que me han dado la oportunidad, ¿no? Pues de tener un trabajo mejor o de... ¡Wow! ¡Qué culpabilizante!, ¿verdad? O sea, no puedo estar triste, tengo que estar agradecida, tengo que estar bien, porque fíjate después de todo lo bien que me va en comparación a lo que tenía. Es como, bueno, a ver, chica, pues sí, pero pues puedes darte el permiso de estar fatal, ¿sabes? De decir, mira, gracias por todo lo que me has dado, por las oportunidades, por todo lo que sea, pero pues no estoy bien. Hay que darse el permiso también de estar triste. Totalmente. Sí, es que es al final un nivel de autoexigencia, de ser fuerte, ¿no? Claro. Que nos hace todavía más complicado, ¿no? Y al final, bueno, yo creo que, como decíamos antes del síndrome de Ulises, no somos omnipotentes, ¿no? No somos dioses y tenemos que poder darnos ese permiso, ¿no? Total. Estoy segura de que hay aquí para hablar muchísimo. Entiendo también antes que hablábamos, por ejemplo, de otros factores, ¿no? Si te parece, hacemos un apunte ahí, ¿no? ¿Qué otros factores pueden estar haciendo que la situación empeore? Aunque ya de entrada, y yo creo que queda aquí como la cosa abierta, cada persona lo vive. Eso es. Pues en base a su historia de vida, a sus circunstancias, y existen tantos duelos migratorios como personas migrantes existen. Pero si te parece, para terminar, ¿qué factores pueden hacer que todavía sean más complejos este proceso? Pues por un lado, la soledad, sobre todo cuando es forzada, es decir, cuando nos vemos obligados a separarnos de nuestros familiares, de nuestro entorno, porque no nos queda otra, por una obligación casi física, ¿no? o física, ¿no? de hacerlo. La sensación de fracaso del proyecto migratorio. Al final, si mi idea era ir a este país para trabajar de no sé qué y no lo estoy consiguiendo, o al final voy a tener que regresar y yo lo siento como un fracaso, pues va a empeorar mucho la sintomatología y el malestar que me genera todo esto. Al final, cuanto mayor es el nivel de alerta, de estado de tengo que sobrevivir, y no solo a nivel psicológico, sino físicamente, ¿no? O sea, si no tengo vivienda o tengo dificultades para la vivienda, tengo dificultades para la comida, etcétera, pues ¿cómo me voy a plantear muchas veces pararme a ver cómo estoy? Es que tengo que sobrevivir, ¿no? Entonces, esto muchas veces lo que pasa precisamente es que cuando uno regresa, cuando uno a lo mejor puede bajar un poquito la guardia, ahí es cuando aparece todo. Porque antes no me podía permitir ver cómo estaba, ¿no?
Bueno, como decíamos también antes, situaciones de peligro en el viaje, en todo ese proceso, ¿no? Y de situación de inseguridad también, ¿no? En el lugar de destino en el que se está la persona, ¿no? Pues esta situación de ilegalidad, ¿no? Que, bueno, pues dificulta mucho toda esta situación. Total. Y en general, la no sensación de control, no poder controlar lo que haces, no poder expresar lo que necesitas, no tener personas en tu entorno que te puedan apoyar, ¿no? Que tengas una red de apoyo, todo eso son variables que hacen que sea mucho más complejo, ¿no? Y bueno, y provoca todo esto mucha sintomatología depresiva, ansiosa, también a nivel físico, ¿no? Y es muy común tener problemas, dolores de cabeza, gástricos, etcétera. Y también a nivel de atención, de concentración, etcétera, porque, claro, como decíamos, ¿no? Es una carga muy grande. Total. Sí, y además doy fe en eso. Yo estuve, los primeros 4 meses me dolía muchísimo la cabeza y estaba siempre cansada. Sí. Todo el rato. La fatiga también. Muy cansada, ¿eh? O sea, me acuerdo que a las 7 de la tarde ya no me aguantaba de pie. Es que era como tanta información. Claro. Sentía mi excitación constante. Sí. Aparte de pues, lo que tú has dicho, la emoción de estar en un sitio nuevo. El a ver dónde encuentro piso. El a ver dónde encuentro trabajo. El idioma. No paraba de trabajar mi cabeza. Sí, totalmente. Y tuve la gran suerte de hacerlo en pareja, ¿eh? Que al menos dentro de todo lo terrible dices, bueno, tengo a alguien, pero todas aquellas personas que emigran solas... Sí. O que tienen que dejar a los hijos, ¿no? Y luego van a... Bueno, eso ya todo lo hace mucho más complejo, ¿no? Sara, gracias por todo lo que has compartido. Gracias a ti. Espero de corazón, aunque estoy segura, yo siempre pienso, mira, solo con que una persona se haya sentido acompañada en este rato, yo creo que ya ha merecido la pena. Gracias de corazón por todo lo que has dicho. Y bueno, a vosotras, creo que tanto de parte de Sara como mía os mandamos un abrazo enorme, porque si estás en este podcast, pues muy probable es que seas una persona migrante. Y ya hemos visto que el proceso no es nada fácil, así que por si te llega, aunque sea en la distancia, aquí tienes nuestro abrazo. Y aquí estamos también por si nos necesitas a la hora de pedir ayuda o simplemente compartir cómo te estás sintiendo. Sabes que puedes escribirnos por email, que estamos en Instagram, que estamos en todos lados donde puedas escribirnos, nos puedes escribir y estaremos para acompañarte. Que no estás sola en este proceso, porque, bueno, desgraciadamente son muchas las personas que lo están viviendo así y que ya hemos visto con Sara, ¿no? Que encontrar esa red pues es muy importante. Así que nada más. Gracias de corazón por escucharnos, por acompañarnos esta temporada. Volveremos en septiembre. Espero que paséis un agosto en calma y que podáis encontrar lo que necesitéis. En septiembre volveremos con nuevos temas, nuevos podcasts, muchas ganas de compartirnos y de compartiros cositas. Y nada más, que os mando un abrazo muy muy fuerte y nos vemos y nos escuchamos en unas semanitas. Muchísimas gracias.